recibe también. Entra o recibe la empresa. Entonces, en el B se van a registrar todas aquellas transacciones que van a ingresar, entrar o recibir a la empresa, ¿ya? En cambio, en el haber se van a registrar, se registran todas las transacciones o cuentas que salen de la empresa a una determinada fecha. Muy bien. Entonces es todo lo contrario. Acá todo lo ingreso, todo lo que va a entrar a la empresa, y acá todo lo que va a llegar a salir. Eso es lo que siempre tenemos que ir recordando para que se nos haga mucho más fácil manejar las cuentas. También vamos a encontrar en varios textos o libros el término de lo que es debitar. Cuando hablemos de debitar, va a venir siempre del lado del debe. Entonces, les puedo decir yo, debiten la cuenta Caja Moneda Nacional. Entonces, ustedes lo van a llevar al lado del debe, ¿no? Porque viene de debitar, aumentar, de colocar en el debe, ¿no? O también podemos llevar otro término que significa lo mismo, que sería el hecho de debitar, y aquí sería en lo contrario de acreditar. Después, en el debe también se puede llamar como cargar, ¿no? Lo conocemos también, carga la cuenta caja. Entonces, estamos aumentando, cargando la cuenta caja. O también puede ser abonar, ¿no? Estamos retirando. Abonen a la cuenta banco, ¿no? Entonces, ustedes ya lo van a llevar al haber, la cuenta del banco. O el importe, en este caso. Entonces, ya tenemos que ir acostumbrándonos a hacer el uso de estos términos, que significa debe y el haber. El debe se van a registrar todas aquellas transacciones u operaciones que ingresen a la empresa. Por ejemplo, nosotros estamos iniciando actividades como empresa que hemos realizado nuestro balance de apertura. Y el balance de apertura son todo, por eso se llama apertura, porque está iniciando, pero con los aportes de los socios. Estos socios van a ser quienes van a hacer los aportes, ya sea en efectivo, ya sean muebles, ya sean un vehículo y demás bienes que podemos contar, van a aumentar a la empresa. Por lo tanto, se está debitando, está ingresando a la empresa, ¿verdad? ¿Cuándo se van a registrar al lado de la haber? Van a hacer todo lo que va a salir. En este caso, cuando uno de los socios decida retirar su capital. Yo no voy a conformar parte de la sociedad y quiero que me devuelvan mis acciones. ¿Qué está haciendo? Está retirando, por lo tanto, va a disminuir sus activos, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera vamos a tener que reflejar todo lo que llegue a ingresar y todo lo que llegue a salir de acuerdo a la naturaleza de las cuentas. Muy bien, entonces espero que se haya llegado a entender estas dos definiciones que tienen por finalidad de poder registrar correctamente las cuentas. ¿Ya? También hemos hablado de los términos de debitar, que viene de debe, o cargar, que viene de debe, y del haber, que viene de acreditar o abonar. ¿Ya? Entonces, ya vamos conociendo estos dos términos que son el de debe y haber. No sé si hay alguna duda para continuar y ver la parte de lo que son los saldos. Muy buenas tardes. Una consulta. Con respecto a los que vienen siendo los bienes inmuebles, ¿eso lo tendríamos que tomar como debe o haber?
Los bienes de uso, Los bienes inmuebles. bienes inmuebles. Es decir, estamos hablando de un edificio, una casa, ¿no es cierto? Cuando esté iniciando actividades va a ingresar a la empresa, a no ser que estemos comprando también. Entonces, está ingresando. Por lo tanto, va a conformar parte de lo que son los activos de la empresa. En ese ejemplo, en ese caso. Y ahora ya vamos a ir revisando nuestro libro diario. Y nuestro libro diario nos va a dar a conocer lo que son nuestros, en base a estas dos columnas de lo que es el debe y el haber. Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos definido de lo que es debe y haber, vamos a encontrar dos tipos de saldos. Y para eso, lo que vamos a realizar es obtener dos. Uno que se denomina saldo deudor y el otro que es saldo acreedor. Muy bien. ¿Cuándo vamos a obtener este saldo deudor? Este saldo deudor vamos a obtener cuando la sumatoria del debe, de la columna del lado del debe, sea mayor a lo que es la columna del haber. O también el debe sea mayor a lo que es el haber y vamos a hacer una diferencia, una resta. De esa manera voy a poder obtener, entonces es la sumatoria de la columna del debe cuando es mayor respecto a la columna del haber. Voy a obtener un saldo deudor. ¿Cuándo voy a obtener un saldo acreedor? Va a ser cuando tenga lo contrario, que mi columna, mi sumatoria del lado del haber, sea mayor a lo que es el debe. En ese caso voy a obtener un saldo acreedor o le reste haber menos debe. También voy a poder obtener lo que es un saldo acreedor. Esto me va a ayudar a poder determinar estos dos tipos de saldos, tanto deudor como acreedor. Entonces, ¿qué hemos aprendido en esta clase? Es a identificar lo que es el debe, el haber y qué tipo de saldo existe. Muy bien, entonces, ahora, una vez que nos ha ayudado la parte teórica a poder determinar, vamos a ver un ejercicio. En el video que les mandé, hay un ejemplo bien clarito de un padre de familia, bueno, de un muchacho que pide a sus papás que le obsequien para que posteriormente esta persona vaya a gastar en la discoteca con sus amigos, ¿no? Con su enamorada y un amigo. Entonces, lo que está haciendo es registrar la billetera, es decir, cuánto tenía como ingresos y cuánto ha gastado, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en una empresa. En una empresa nosotros vamos a generar constantemente algunas compras que vamos a realizar, algunos gastos, de acuerdo a la cuenta que estemos utilizando. Lo que nosotros vamos a hacer es identificar constantemente y registrar en nuestro libro diario. El libro diario, ¿por qué se llama libro diario? Es porque nosotros hacemos los registros de manera diaria. Entonces, por ese hecho debemos de contar cronológicamente. Muy bien, entonces, ya habíamos visto entonces ese pequeño ejemplo donde nos explica claramente acerca del manejo, ¿no? Entonces vamos a hacer, a ver, un ejemplo de una empresa. La empresa Gómez SRL cancela sueldos
por bolivianos 9.000. 9.000. 9.000, ¿qué más? A ver, cobra intereses. Intereses bolivianos 12.000. 12.000. Servicios básicos, cancela también. Cancela servicios básicos. Básicos por bolivianos 3.000. Y a ver qué más. Y recibe otros ingresos o recibe en efectivo por venta de sus productos bolivianos 10.500. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar para nuestra cuenta caja, qué es lo que va a pasar con mi cuenta caja, las columnas del debe y el haber. Muy bien, para eso lo que vamos a hacer es una T, a esto se llama un mayor en T, por eso, porque tiene una forma similar a lo que es una T, ¿verdad? Se coloca el nombre de la cuenta, el nombre de la cuenta, en este caso vamos a hablar de la Caja Moneda Nacional. Y vamos a determinar qué está pasando, qué es lo que hemos hecho con nuestra cuenta caja. Registramos en dos columnas, que es la debe y la otra que es el haber. Entonces, de acuerdo a nuestro enunciado, nosotros vamos a determinar la clasificación y el saldo al que corresponde. Dice, la empresa Comercio SRL cancela sueldos por bolivianos 9.000, cobra intereses por bolivianos 12.000, cancela servicios básicos 3.000 y recibe en efectivo por venta 10.500. ¿Qué hemos dicho? En el debe, ¿qué se registra? Todo lo Dinero. Todo lo que va a ingresar, ¿no es cierto? De dinero, en este caso, en nuestra caja. Entonces dice, la empresa Gómez cancela sueldos por bolivianos 9.000. ¿Qué sería? Acá está todo lo que ingresó y acá está todo lo que va a salir o vamos a gastar. Sueldos y salarios. ¿A cuál columna correspondería? a la vez. A la vez. ¿Por qué? Porque está saliendo el dinero, ¿no es cierto? Entonces, 9.000 bolivianos. Iría al lado del haber. Cobra intereses por bolivianos 12.000. ¿Qué sería? ¿Dónde iría? ¿En el debe o en el haber? En la cuenta del haber. Debe. Está recibiendo, Debe. En el debe. ¿no? En el debe por Cobra ahí. intereses. Entonces, En el su debe. caja está aumentando porque estoy cobrando. No estoy pagando, ¿no es cierto? Entonces sería 12.000 en el lado del debe. Cancela servicios básicos. Bolivianos 3.000. En el Haber. El haber. Ahí, muy bien. A ver, porque está saliendo. Entonces pongo 3.000 en el haber. Y recibe en efectivo por venta del producto bolivianos 10.500. En el debe. 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 Recibiendo, está ingresando, ¿no es cierto? Entonces, 10.500. Muy bien, ya he cancelado sueldos, ya he cobrado intereses, y he cancelado servicios básicos y por la venta de mis productos, 10.500.
Una vez que ya he clasificado tanto las cuentas del debe y del haber, voy a hacer la correspondiente sumatoria. Entonces, hago una línea y sumo, ¿no? Primero las columnas del debe y luego las columnas del haber. En este caso estoy hablando de mi cuenta caja, que quiero saber cuánto de saldo tengo. Entonces voy a sumar 12,000 más 10,500 hacen un total de 20,500. Y 9,000 más 3,000 hacen un total de 12,000. Muy bien. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? 22,500. Licenciada, es 22,500. La suma está. Ay, sí, sí, sí. 22,500. No, están atentos. Muy bien. 22,500 y 12,000. ¿Hasta ahí hay algún problema? ¿Hay alguna duda? No, ninguno, lice. Muy bien. Entonces, una vez que hemos clasificado y que queremos saber a qué cuentas van a corresponder, se va designado de acuerdo a lo que estamos realizando, estamos pagando, estamos cobrando, hacemos la correspondiente sumatoria de las columnas del debe y del haber. Y ahora, posteriormente, lo que vamos a hacer es, de acuerdo, determinar qué saldo va a tener. Hemos dicho que existen dos tipos de saldo. Uno que es el saldo deudor y el otro que es el saldo acreedor. El saldo deudor se determina cuando el debe es mayor a lo que es el haber. Y el acreedor es cuando el haber es mayor a lo que es el debe. Uno nada más de los saldos vamos a determinar. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿El debe o el haber? El debe. El debe. El debe, lice. El debe porque tenemos 22,500 y en el haber solamente tenemos 12,000. Por lo tanto, vamos a tener un saldo deudor. ¿Por qué? Porque la sumatoria del lado del debe es mayor respecto a lo que es el haber. Entonces, lo que hacemos es simplemente restar la diferencia que va a existir. 22,500 menos 12,000 hacen un total de 10,500. 10,500. ¿Verdad? Esa es su resta. 22,500 menos 12,000 hacen un total de 10,500. Y con eso habría culminado lo que es esta parte de los saldos. En este caso, tengo un saldo deudor, por bolivianos 10,500. Si fuera lo contrario, tendría un saldo acreedor. Pero como realmente estoy hablando de las cuentas, que son como bienes que son disponibles, siempre va a ser un saldo deudor estas cuentas. Muy bien, entonces podemos determinar dos tipos de saldos, tanto deudor como acreedor. ¿Alguna duda respecto a este ejemplo? ¿No hay dudas respecto al ejemplo? Muy bien, entonces ya hemos aprendido a clasificar las cuentas y a determinar el saldo que le va a corresponder. ¿Hay alguna duda más respecto a esta parte? En cuanto
Muy bien. Entonces, ¿no hay dudas? Licenciada, buen día. Una consultita. En cuanto al registro que ha realizado de lo que es del débil haber, el resultado de los 10.500, ¿no puede ir registrado al lado del haber? Para que No, sumados entre los dos de una igualdad entre el debe y el haber. no. Esto es los mayores que estamos viendo en sí, ¿no? Estos me ayudan a determinar el saldo. Es otro el libro diario que vamos a ir viendo, que siempre debe existir equidad, ¿no es cierto? Pero ese es en el caso que estamos realizando un asiento contable de una transacción. En este caso hemos acomodado las cuentas que corresponden al debe y al haber, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo ahora ha sido registrar las cuentas que corresponden de acuerdo a la cuenta. Ahora ya, con la ley de movimiento de cuentas, vamos a acomodar nuestro libro diario. De esa manera. Entonces, ¿qué hemos aprendido como primera clase? Ha sido lo que son las cuentas de activo, pasivo, patrimonio. Cuentas de activo, que son los bienes, valores y derechos. Pasivos, que son deudas. Patrimonio, que son los aportes de capital, reservas y resultados. En los ingresos, todos aquellos ingresos que cuenta la empresa, y en los gastos, todos aquellos gastos o otros egresos que pueda contar la empresa, ¿no es cierto? Para obtener utilidad o pérdida. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diferenciando los elementos que nos ayudan de gran manera para la elaboración de nuestro libro diario. Ahora estamos aprendiendo lo que son los débitos y créditos. Débitos que van a corresponder al debe y créditos que van a corresponder al haber. Una vez que podamos clasificar de esa manera las cuentas, ahora sí vamos a empezar a elaborar nuestros libros diarios. Todavía no hemos aprendido a elaborar los libros diarios. Por esa razón, no les estoy explicando lo que tal vez es su pregunta, de que tienen que igualar, ¿ya? En este caso, estamos haciendo, esto se va a asemejar a lo que es un mayor en T, ¿ya? Y estamos hablando de la cuenta Caja Moneda Nacional. Hemos registrado todas las cuentas. Ahora, en este caso, sería como 2 asientos de lo que esté ingresando o recibiendo la empresa y 2 asientos. Entonces, estaríamos a 4 asientos, ¿ya? Pero como todavía no sabemos elaborar libros diarios, por esa razón recién estamos aprendiendo a identificar qué es el debe y qué es el haber, ¿ya? Y posteriormente obtener el saldo. En este caso nos sale un saldo deudor. Hagamos un ejemplo, a ver, de lo contrario, las cuentas por pagar. Muy bien. A ver, la empresa Flores se adeuda un préstamo por bolivianos 6.000 por bolivianos 6.000 y cancela solo el 50%. Muy bien, entonces, ahora lo que queremos saber, ¿qué es lo que está pasando con las cuentas por pagar? Para eso vamos a hablar ya no de nuestra caja, sino vamos a hablar de cuentas por pagar. Cuentas por pagar.
Dice, la empresa Flores se adeuda un préstamo por bolivianos 6.000 y cancela solo el 50%. Acá estamos hablando de un monto de origen, que es decir, que ha iniciado con esa deuda. ¿Y qué son las cuentas de, en este caso, qué sería, qué tipo de cuenta sería este? ¿A cuál correspondería? ¿Sería un activo, un pasivo? ¿Qué sería? ¿Pasiva? Pasivo. Sí, ¿no? Pasivo, hemos dicho que son todas aquellas obligaciones o deudas. Eso es lo que habíamos dicho en clases cuando veíamos los elementos de una ecuación de balance. Entonces, el pasivo corresponde a todas aquellas deudas. Y en este caso, estamos hablando de esas deudas que tiene la empresa. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar en cuenta las cuentas por pagar. Dice, se adeuda con un préstamo de boliviano 6.000. Entonces es una deuda. Esto va a corresponder a lo que es el pasivo, porque son deudas. Todas aquellas deudas o obligaciones que tengamos van a ir al lado del haber. Entonces correspondería estos 6.000 en el lado del haber. ¿Ya? Muy bien. En ese caso, dice que solamente se está cancelando el 50%. Otro día que está devolviendo solamente el 50%. Entonces, nuestra deuda, en este caso, se ha originado con bolivianos 6.000. Estas son todas las deudas o obligaciones que tenemos, los 6.000 bolivianos. De esto, lo que tenemos que por pagar, estamos cancelando 3.000. Está disminuyendo 3.000 bolivianos. Entonces, nuevamente hacemos la sumatoria tanto del debe como del haber. El debe tiene 3.000 y el haber 6.000. ¿Qué me dicen? La sumatoria, de acuerdo para poder obtener el saldo, voy a obtener un saldo acreedor. En este caso, el saldo acreedor se determina cuando la columna del haber es mayor a la columna del debe. Y en este caso, el haber es mayor a lo que es el debe, ¿no es cierto? Entonces, voy a diferenciar 6.000 menos 3.000, me salen 3.000 bolivianos que todavía aún genera su deuda. Es decir, saldo acreedor. De esa manera yo voy a tener que ir clasificando las cuentas de acuerdo a la que vamos a correspondientemente realizar. Muy bien. Entonces, la clave del éxito para realizar libros diarios de manera correcta, de manera que sean sin ningún tipo de error, es que nosotros aprendamos correctamente lo que es la ley de movimiento de cuentas y que tengamos un plan de cuentas que nos ayude a direccionar lo que es la parte contable, manejemos de esa manera, ¿ya? Entonces, hemos llegado a obtener dos tipos de saldos, un saldo deudor y el otro que es el saldo acreedor en estos dos ejemplos. En el otro tomábamos en cuenta lo que es nuestra caja moneda nacional, que quiere decir cuánto estamos gastando, cuánto tenemos de saldo. Teníamos un saldo que nos queda todavía de disponibilidad de bolivianos 10.500. En este caso es lo contrario, son cuentas por pagar y las cuentas por pagar es una deuda. Por esa razón podamos utilizar esta tabla como un medio. Entonces, ¿qué me dice? La ley de movimiento de cuentas voy a clasificar
Aquí están las columnas del debe y del haber. Entonces, esto se tiene que aprender de memoria. Dice, cuando el activo va a aumentar, voy a utilizar un triángulo hacia arriba o el signo más, que va a significar cuando va a aumentar, va a corresponder al lado del debe. Cuando tenga activos que disminuyan, va a ir al lado del haber. Se va a ganar o acreditar. Pasivo. Los pasivos que disminuyan se van a ir al lado del debe. Y los pasivos que aumenten van a ir en el haber. Se van a abonar o acreditar. Patrimonio que disminuya se debita en el debe. Patrimonio que aumenta se acredita o aumenta en el haber. Egreso que aumenta se debita o carga al debe. Y egreso que disminuye, se acredita. Ingreso que disminuye se debita. Ingreso que aumenta se acredita. Costos que aumentan se debitan y costos que disminuyen se acreditan. Entonces tengo que aprenderme esta tabla de memoria. Dice, activos que aumentan al debe, activos que disminuyen al haber. Pasivos que disminuyen al debe, pasivos que aumentan al haber. Patrimonio que disminuye al debe, patrimonio que aumenta al haber. Egresos que aumentan al debe, egresos que disminuyen al haber. Ingresos que disminuyen al debe, ingresos que aumentan al haber. Costos que aumentan al debe y costos que disminuyen al haber. De esa manera voy a poder reflejar en mis libros diarios de manera correcta. Entonces, para eso yo les pido que sepan de memoria esta tabla. Activos que aumentan, disminuyen. Pasivos que aumentan o que disminuyen y pasivos que aumentan. ¿Ya? De esa manera vamos a poder ayudarnos de gran manera para la elaboración de nuestros libros diarios. Encontrar en varios textos diferentes maneras de poder realizar lo que es esta ley de movimiento de cuentas. Esta es en forma de una tabla, ¿ya? Donde están símbolos nada más, activos y cuando aumenta. También van a encontrar en otros textos donde habla de manera teórica. Hemos dicho que al hablar del lado del debe, vamos a hablar de debitar o cargar. Y en el haber vamos a hablar de lo que es acreditar y abonar, ¿no? O abonar. Entonces ustedes ya van a aprender. Activo que aumenta se debita al deber. Activo que disminuye se acredita al haber. Pasivo que disminuye se carga o se debita al deber. Pasivo que aumenta se abona al haber. Ustedes ya van a ver qué términos pueden utilizar para poder memorizar esta ley de movimiento de cuentas. Luego en otros textos van a encontrar lo mismo, pero de manera literal, donde está activo que aumenta, se debita al debe. O van a encontrar se carga en vez de debita también, ¿no? Activo que disminuye, que es lo contrario, se acredita al haber. También, ¿no? Cualquiera de los es válido. Ustedes ya van a ver de qué manera pueden memorizar mucho más fácil para ustedes, para que podamos reflejar en nuestros libros diarios. Muy bien, no sé si hay alguna duda para empezar con un ejemplo práctico de esta ley de movimiento de cuentas.
Costos. Perdón, no escucho. Sobre costos, licenciada. Ya. Les voy ahora como ya vi el tema de lo que es la nomenclatura de cuentas, les voy a pasar la lista de nuestro plan de cuentas que vamos a utilizar. Las cuentas de activo ya conocemos, pasivo conocemos, patrimonio también sabemos qué es, egresos también, ingresos, ¿no? Las cuentas de costos se van a utilizar en el momento que nosotros veamos una empresa industrial, más que todo manejan esta parte de los costos, ¿no? Pero también en esta parte de la habilidad comercial se utiliza, por ejemplo, las cuentas más conocidas que son como costo de ventas. El costo de ventas que se utiliza para que, de acuerdo al sistema que se esté manejando, sea el sistema, en este caso, el sistema perpetuo, el completo que se va a llegar a manejar la parte de los costos. Entonces, dentro de esta cuenta de costos se van a encontrar ese tipo, ¿no? La materia prima, pueden ingresar productos terminados, productos en proceso, todas esas cuentas que pertenezcan a los costos, ¿ya? Vamos a hacer uso, vamos a ir más adelante a utilizar lo que es costo de ventas, inventario de mercadería, inventario final, para que ustedes puedan diferenciar entre los dos sistemas. Y para eso vamos a hacer el uso de los CARDEX, ¿ya? Entonces, por esa razón, tal vez todavía no hemos visto la parte de lo que es costos, porque al año es donde más que todo van a utilizar esta parte, ¿no? De la materia de los costos. Muy bien, entonces, una vez ya elaborado nuestra ley de movimiento de cuentas, vamos a poder reflejar un libro diario. A ver, hagamos un pequeño ejemplo. La empresa ¿qué podemos ponerle? La empresa Ramos SRL inicia actividades con lo siguiente. A ver, muebles. Bolivianos, 6.000. Maquinaria, 4.500. Efectivo, bolivianos, 12.000. ¿Y qué más? Cuentas por pagar o cuentas por cobrar. Bolivianos, 3.000. Letras por pagar. Bolivianos, 5.000. Ya, muy bien, entonces lo que vamos a hacer es elaborar primero nuestro libro diario, ¿ya? Este libro diario no lo vamos a hacer lo que vamos a ir utilizando más adelante.
lo vamos a hacer más detallado. ¿Por qué razón? Porque quiero ver cómo están utilizando las cuentas, si están clasificando de manera correcta y están aplicando la ley de movimiento de cuentas. Por esa razón vamos a elaborar este libro diario, ¿ya? Y para eso, nosotros vamos a contar con este tipo de formato. Un libro diario. Primero determinamos nuestra ecuación de balance, ¿ya? Nuestra ecuación de balance antes de elaborar nuestro libro diario. ¿Qué nos dice? La ecuación de balance es el activo es igual a... ¿A qué fecha vamos a hacer? Para poder determinar. Esto que sea a 02 de enero del 2017. Nuestro ejemplo. Entonces, ecuación de balance es activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿no? Para que me ayude a determinar. Tengo activo o pasivo, pero no sé capital. Por lo tanto, tengo que utilizar las derivadas para poder obtener el patrimonio que hago. Resto, ¿no? Activo menos pasivo. Entonces, ¿cuánto sería mi patrimonio? Activos, ¿cuánto tengo? ¿Los muebles son activos? Sí, Son activos, ¿no? Los muebles. Maquinaria también es un activo, pasivo. ¿Qué tipo de activo, licenciada. activo? Activo. Efectivo, boliviano 12.000. Igual ¿Qué activo, cuenta? licenciada. Activo también. Cuentas por cobrar. Igual Activo. activo, licenciada. Bien, entonces sumo 6.000 más maquinaria 4.500, serían 10.500, más 12.000, 22.500, más 3.000, 25.500. 25.500. En mis activos tengo 25.500. Letras por pagar, todo. Cuando escuchen ustedes por cobrar, van a ser activos. Y cuando vean que es por pagar, van a ser pasivos o deudas. ¿Ya? Entonces, este es un activo y este es un pasivo. Nuestro pasivo es 5.000. Entonces, resto. Activo menos pasivo. 25.500 menos 5.000, 20.500. ¿No? Ese sería el patrimonio, es decir, el capital. 25.500 menos 5.000, 20.500. Y para poder demostrar que mi ecuación de balance está equitativo, sumo, utilizo los elementos. Activo tengo en el lado izquierdo 25.500 es igual al pasivo que es 5.000 y mi patrimonio que es 20.500. Y sumo 25.500 en el lado izquierdo y 5.000 más 20.500, los 25.000. 25.500. Perdón. 25.500. Bien, entonces, pues, tanto el activo con el pasivo y patrimonio son equitativos, son iguales. Entonces, una vez que determine mi ecuación de balance, hago el siguiente paso, que es el hecho de elaborar mi balance de apertura. El balance de apertura, ustedes ya van a clasificar que son cuentas de bienes de cambio, bienes de uso, bienes, valores, derechos, todo eso, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a elaborar el tercer procedimiento. Una vez que elaboramos nuestra ecuación, elaboramos nuestro balance de apertura y ahora vamos a elaborar nuestro libro diario. Muy bien. ¿Ha habido alguna duda respecto a este ejemplo?
Entonces, este va a ser mi libro diario por el momento. En este libro diario voy a contar con estas columnas. ¿Ya? Va a estar lo que es la fecha, el detalle, detalle, el grupo, efecto, y las dos columnas que son los importes, tanto del deber como del haber. Muy bien. La fecha va a ser de acuerdo cronológicamente qué fecha estamos revisando. En el detalle van a venir el detalle o la descripción de las cuentas. En el grupo va a corresponder a lo que hemos ido viendo. Grupos de activos, grupos de pasivo, patrimonio, ingreso. Efecto. El efecto se va a plasmar a las cuentas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Que va a aumentar o va a disminuir? ¿Ya? En este caso. Vamos a hablar cuando aumente o cuando disminuya. Y en estas dos columnas vamos a hablar de los importes. Importes que vayan en el debe o en el haber. Muy bien. Entonces, dice, en fecha 2 de enero del 2017 ha sido mi transacción. He dado inicio a las actividades. Entonces coloco primero o 2 de enero, ¿no? 2 de enero del 2017 es mi primer asiento. Número 1. Voy a clasificar las cuentas de activo primero. Bienes de cambio, bienes de uso, bienes inmateriales. Bienes de cambio, o sitios de cambio, que estaría la caja moneda nacional. Luego venderían los bienes que tenemos cuentas por cobrar, ¿no? Cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Y posteriormente los muebles y la maquinaria. Muy bien, esas son las cuentas que vamos a ir determinando. Pero la cuenta caja, ¿a qué grupo corresponde? Hemos dicho que son grupos de activo, pasivo y patrimonio, en este caso. Que es esto todo. Son activos. Y hemos clasificado. Los colocamos. Activo. En este caso, la empresa está dando inicio a sus actividades, por lo tanto, todos estos bienes están haciendo el aporte, están dando inicio, por lo tanto, están ingresando a la empresa. Entonces, ¿qué efecto va a tener? Que está aumentando a la empresa. Entonces, ¿qué me dice la ley de movimiento de cuentas? Dice activo que aumenta. Eso es lo que tienen que aprenderse. La ley de movimiento de cuentas me dice activos que aumentan al debe y activos que disminuyan al haber. Este es el debe y este es el haber. Activo que aumenta al debe. Entonces, ¿cuánto era caja? 12,000. 12,000. Activo que aumenta al debe. De esa manera voy a poder reflejar lo que es la ley de movimiento de cuentas, de acuerdo a su naturaleza. Activo que aumenta al debe.
Cuentas por cobrar. ¿Cuánto eran las cuentas por cobrar? Ya no recuerdo. 3.000. 3.000, muy bien. Las cuentas por cobrar corresponden también al grupo de los activos. Y esta cuenta por cobrar está naciendo, es decir, se está originando, por lo tanto está aumentando. Eso es para beneficio de la empresa, ¿no? Es un derecho que tiene de poder cobrar. Entonces sería activo que aumenta al debe. Y vendrían los 3.000 bolivianos en el debe. Los muebles son cuentas de activo como bienes de uso. ¿Y qué está pasando también con estos muebles? Está iniciando actividad, por lo tanto están ingresando a la empresa. Y están aumentando. Activo que aumenta también va a ir al lado del debe. ¿Era 6.000? Sí, licenciada, 6.000. 6.000. Muy bien. Y la maquinaria, que también es un bien de uso. Este bien de uso se caracteriza como un activo. Y este activo también está aumentando. Esta maquinaria, parte de los socios están haciendo el aporte en una maquinaria. Entonces, ¿qué me dice la ley de movimiento? Activo que aumenta al debe. Esto era 4.500. Muy bien. Sí, eso es todo, ¿no? Los activos que tengo. Entonces, va viendo de que si realmente considero y elaboro correctamente mis cuentas y clasifico para llevar a mi libro diario y respeto lo que hay de movimiento de cuentas, voy a poder obtener un resultado eficiente en mis asientos contables. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que he tomado en cuenta? Primero las cuentas de activo. Me voy a las cuentas de pasivo, que eran las letras por pagar. Letras por pagar. Las letras por pagar tengo 5.000. 5.000 era, ¿verdad? Sí, licenciada. Pertenece a los grupos de los pasivos. Todo lo por pagar hemos dicho que son pasivos o deudas. Y en este caso el pasivo, letras por pagar, está originándose a partir del 2 de enero. Entonces, ¿qué me dice la ley de movimiento de deudas? Dicen que los activos que aumentan van al debe. Los pasivos que aumentan van al haber. Y en este caso se está originando. Cuando cancele esta deuda, esta letra por pagar, recién va a disminuir. En ese momento voy a utilizar pasivo que disminuye. Por eso no lo estoy llevando al lado del debe. ¿Por qué? Porque ahorita recién se está originando esta deuda, que son las letras por pagar. Y mientras más endeude, más va creciendo la deuda. Por lo tanto, está originándose. Por eso dice, pasivo que aumenta al haber. Pasivo. Cuando cancele estas letras por pagar de bolivianos 5.000, van a disminuir. Ahora se origina, porque estamos iniciando con esa deuda. La empresa está originando una deuda. Entonces, por la razón, está aumentando la deuda. ¿Ya? Entonces dice pasivo que aumenta al haber. Pasivo que aumenta al haber por bolivianos 5.000. Y posteriormente realizo lo que es el patrimonio y estaría en la cuenta de que es capital. Esta cuenta capital forma parte del grupo del patrimonio. ¿Y qué está pasando con el patrimonio? En este caso también tenemos patrimonio que disminuye al debe y patrimonio que aumenta al haber. En este caso me dice que el patrimonio cuando aumenta va a ir al lado del haber.
¿Cuándo va a disminuir? Es cuando uno de los socios se retire de la empresa, es decir, retire su capital. En ese momento, pero ahorita estamos iniciando, por lo tanto, los aportes de estos socios de la empresa están aumentando. Entonces, patrimonio que aumenta al haber por bolivianos 20.500. Muy bien, entonces, si voy a aprender esta ley de movimiento de cuentas, esta tabla, voy a poder designar y clasificar correctamente mi asiento contable. Entonces, una vez que ya he clasificado de acuerdo a su grupo, al efecto, ¿qué está pasando? ¿Aumenta o está disminuyendo? Voy a poder clasificar la ley de movimiento de cuentas. Muy bien, entonces, ¿qué he hecho? Cuentas de activo primero, luego las cuentas de pasivo y luego la cuenta del patrimonio, que es el capital. Una vez que he elaborado mi fecha, las cuentas, grupo, efecto y los importes, voy a poder realizar lo que es glosa. La glosa es un resumen o descripción de lo que se va a realizar. En este caso es un pequeño resumen del enunciado. ¿Qué hemos realizado? Hemos dado inicio a las actividades. Entonces, este asiento sirve para registrar el inicio de actividades, de la empresa Ramos. Muy bien. Entonces, leyendo mi glosa, me voy a... en esa fecha, el 2 de enero, ha dado inicio a sus actividades. ¿Qué quiere decir? Que desde esa fecha ha dado funcionamiento a la empresa. Y posteriormente voy a hacer la sumatoria correspondiente para ver si acá sí existe lo que es la digital. Entonces sumo 12.000 más 3.000, 15.000, más 6.000, 21.000, más 4.000, 25.500. La columna del debe tengo 25.500. 5.000 más 20.500, 25.500 también en el lado del haber. ¿Qué quiere decir? Que existe lo que es la equidad, que es el primer principio fundamental o postulado básico. Y con eso ya habría terminado el asiento contable. Entonces, lo que tengo que hacer es correctamente leer e interpretar bien mi enunciado para que pueda utilizar las cuentas correctas. ¿Ya? Y les voy a enviar también el detalle de mi plan de cuentas. Ay, ahorita no cuento con plan de cuentas. Ese plan de cuentas ya les va a ayudar a que ustedes vayan memorizando y puedan clasificar correctamente las cuentas y vean qué es lo que está, dónde pertenece, a qué grupo, y el efecto es de acuerdo a la ley de movimiento. No sé si tienen alguna duda, porque vamos a empezar ya a elaborar lo que son los libros diarios. Aún por el momento, como todavía no sabemos y estamos aprendiendo qué es lo que estamos utilizando, estas dos columnas más, para que ustedes ya vayan acostumbrándose a memorizar las cuentas donde corresponden, si son activos, si son pasivos, si son egresos, ingresos, y de esa manera ir mecanizando, es decir, constantemente memorizando. Y el efecto, ¿qué pasa? ¿Está aumentando o está disminuyendo? ¿No? Cuando ya sepamos perfectamente el manejo de estos dos, ya no va a haber necesidad que utilicemos estas dos columnas, que es grupo y efecto, sino vamos a utilizar el detalle debe haber, nada más, ¿ya? Pero como estamos iniciando, entonces quiero hacerlo de esa manera, no saltarnos y directamente clasificar las cuentas, ¿ya? No sé si hay alguna duda.
Licenciada, una duda acerca de las letras por pagar en caso de que llegue a pagar el 50% y después el otro 50% a otra fecha, ¿cómo sería la descripción? ¿De las letras por pagar? Sí, licenciada. De las letras pagar. Ya, vamos a seguir con este ejemplo, ¿ya? Letras por pagar se ha generado, se ha originado el 2 de enero por bolivianos 5.000. Muy bien. A ver, lo que vamos a hacer es pasado la fecha. Letras por pagar. En nuestro ejemplo que digo, ¿ya? Se cancelan las letras por pagar estamos en enero, el 1 de marzo. Se cancelan las letras por pagar el 1 de marzo, ¿ya? Entonces hacemos, el ciento va a ser el número 2. 1 de marzo del 2017. ¿Qué cuentas van a intervenir en este asiento contable? El 2 de enero, estas letras se han originado, letras por pagar, se han originado por bolivianos 5.000, ¿no? Esta es una deuda. Ha dado origen el 2 de enero y ahora queremos cancelar el 1 de marzo. Pasando casi aproximadamente 2 meses, vamos a cancelar. ¿Qué quiere decir? De que vamos a llevar este dinero a la persona a quien debemos, a la empresa, sea una persona jurídica o sea una persona natural, vamos a devolver, ¿no? Vamos a cancelar. Entonces, lo primero, se va a registrar la cuenta que va a pertenecer. En este caso, letras por pagar. Letras por pagar son las cuentas que van a intervenir. ¿Y de dónde está saliendo? Primero se van a registrar todo lo que se debía y luego lo que se acredita. Siempre, ¿ya? Todo lo que corresponde primero al lado del debe se registra primero y luego al lado del haber. Tenemos que ya mantener ese orden. Entonces, letras por pagar, en este caso ahora ya va a disminuir. ¿Por qué? En la ley de movimiento de cuentas me decía, el debe y el haber, que este pasivo estaba aumentando y pasivo que aumenta iba al lado del haber, ¿no? En el ejemplo que hemos hecho, por eso lo hemos puesto 5.000 en el haber. Ahora va a disminuir. ¿Por qué? Porque vamos a cancelar. ¿Qué quiere decir? Que esta deuda ahora ya va a irse al lado del debe. Entonces, letras por pagar pertenece al grupo de los pasivos y su efecto es que está disminuyendo porque estamos cancelando esta deuda. No, las letras por pagar no los hemos prestado y no está aumentando, sino está disminuyendo porque estamos cancelando. ¿Qué me dice? Pasivo disminuye al debe, ¿no? Cuando disminuye va a ir al lado del debe. Por lo tanto, los 5.000 se están cancelando. Ahora, ¿de dónde está saliendo ese dinero?